Cuando tuvimos un fenómeno climático decreciente que también destruyeron gran parte del bañario, y en aquel momento las autoridades no nos dejaban tocar nada ni arreglar nada, y bueno, y se creó esta ONG con el objetivo de ir organizando a los vecinos y planteando, y junto con las autoridades ir definiendo una salida o un plan para Agua Dulce, ¿verdad? En la reunión de hoy podíamos plantear en el arranque dos o tres cositas que de pronto como vecinos algunos la conocen y otros no, que es parte de lo que es el marco normativo en el cual estamos insertos, ¿no? Más allá de que Agua Dulce es anterior a 1901, por lo menos en 1901 se paga el primer impuesto a la Junta Local de Castillo para el levantamiento de basura y otras cosas. Sabemos que festejamos los 100 años del 2001 por eso, pero sabemos que es anterior. Pero recién en 1992, mediante la ley el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ganadería, que era el supuesto propietario de este lugar, la 16.335, del 5 de diciembre de 1992, esa ley determina que el gobierno nacional decide del gobierno departamental de Rocha parte del padrón 16, 1645, ¿no? Sí. Para la urbanización y educación de los balnearios de Baliza y Agua Dulce. Y después determina y se cree una comisión integrada por representantes de la Intendencia Municipal de Rocha, de la Junta Departamental, del Ministerio de Ganadería, Ministerio de Turismo, Ordenamiento Territorial, que tendrán los siguientes cometidos en el ámbito territorial, determinando el artículo 1. Participar en la coordinación de las políticas o medidas que vayan adoptando el gobierno departamental de Rocha en el citado ministerio. Implementar los pasos formales y procesales dispuestos en el artículo 1. El gobierno departamental de Rocha designará una comisión honoraria de vecinos de Barra Baliza y de Aguas Dulces, cuya integración deberá atender criterios que aseguren auténtica representatividad. Dichas comisiones tendrán que participar activa como órgano asesor auxiliar del mismo, en el cumplimiento de los programas que se estructuren, sin perjuicio de las atribuciones que el gobierno departamental de Rocha le pueda otorgar, de acuerdo a las facultades de la Constitución de la República. Esta es la transmisión patrimonial de los terrenos del padrón a la Intendencia Municipal de Rocha. En ese, creo que ahí es cuando se agrega la zona de faja costera, que son 9 hectáreas, que no sé si eso después tenemos más reciente relacionado con ese padrón o ese fraccionamiento, porque había dudas de cómo debía aplicarse, un informe que hace el agrimensor Quintana, que fue el que fraccionó Aguas Dulces. Yo no sé si se puede leer, que es esta hojita y esto, si le gustaría alguien que me lo pueda leer. Eduardo. No, yo veo poco también. No veo nada. Porque esto me parece que es clave. Este informe del agrimensor Quintana es muy importante porque no se le ha dado relevancia ni se ha tomado como información a los efectos de determinar hasta dónde alcanza el padrón que ordenó el gobierno nacional a Rocha, a la Intendencia, para urbanizar el bañario. Y ese padrón que se donó llega hasta la ribera del mar.
Y acá está el informe de Quintana, del agrimensor Quintana, que fue urbanizó Aguas Dulces, donde determina claramente cuál es la competencia y hasta dónde hay que urbanizar Aguas Dulces. Por eso es importante que se tenga esto en cuenta, para saber claramente que no, la faja costera de Aguas Dulces no es un terreno ni fiscal ni nada, sino que es un terreno municipal que el gobierno de Rocha no ha cumplido con el cometido que se le asignó en aquel momento de terminar de urbanizarlo. Entonces, este informe de Quintana, a mí me gustaría que se pudiera leer porque yo creo que es determinante en muchas cosas. Primero es saber que no es una plaza pública lo que está en la faja costera, sino que es un área municipal. Los sectores más bien son conocidos como sector A y B, y lo que se urbanizó fue el sector C y D de ese plan, a medias, y no se terminó la urbanización. Es un informe técnico, pero... Señores civiles de la Junta Local de Castillo, 22 de agosto del 2004. Elevo a ustedes el informe solicitado referente a los límites territoriales del balneario Aguas Dulces, en especial con el Océano Atlántico. La ley número 16.335.000 del 5 de diciembre de 1992 estableció en su artículo 1: transfiérese de la persona jurídica mayor Estado al gobierno departamental de Rocha la propiedad de las partes de los padrones 1616 y 1617, sección judicial, y 1645, cuarta sección judicial del departamento de Rocha, en las cuales se encuentran ubicados los núcleos poblados denominados Barra de Balizas y Aguas Dulces del referido departamento. A su vez, el 2 de agosto de 1994, ante la escribana Aida Correa de Barrios, se otorga la escritura de declaratoria, donde en su cláusula segunda establece: el representante del Estado declara que el área del padrón 1645, cuya transferencia de dominio a favor del gobierno departamental de Rocha ha sido operada por imperio y ministerio de la ley relacionada en la cláusula anterior, es la que resulta de las siguientes mensuras: a. Plano del agrimensor Carlos Arbolella, inscrito en la oficina de catastro de Rocha con el número 4474, el 10 de octubre de 1967, el cual deslindó 200 hectáreas hacia el sureste del Océano Atlántico, que se midió hasta el promedio de las mayores crecidas anuales, al sur en el 11.47 en 11.147 metros, 200 centímetros, lindando con más campo del Estado, parte del mismo padrón 1645. Al oeste, en dos líneas quebradas compuestas por 400 metros y 10 centímetros, lindado con padrón 5620, y en 32 metros 70 centímetros, y en 800 metros carretera de entrada por medio, lindando con los padrones 5511 y 1722, y al norte en 1471 metros, 220 centímetros, lindando con más superficie del padrón 1645. La fracción deslindada limita con la carretera de entrada, de la que la divide en dos partes: al sur en 1170 metros más 90 metros, al norte en 1280 metros. Dicha carretera, según el plano, no se incluye en las 200 hectáreas mensuradas. B. Plano del agrimensor César Quintana Tomasino, inscrito en la misma oficina el 2 de septiembre de 1993, con el número 9561, el cual deslindó 9 hectáreas, 4.883 metros. Pero esas 9 hectáreas que anexó Quintana para los vecinos, que se agregan al padrón ahora, para que los vecinos lo tengan claro, sería de lo del Beco, donde empieza el camping, hacia el Arino. Toda esa faja costera, esas son las 9 hectáreas que se está hablando ahora, que se anexan al padrón, que no estaban incluidas. Así, al este, el Océano Atlántico, cuya línea de ribera responde al promedio de las mayores crecientes anuales. Al sur, en 69 metros, 44 centímetros, lindando con más superficie del padrón 1645. Segunda zona de parque de reserva forestal.
y con el mismo predio linda al oeste en 4 líneas rectas que miden 373 metros, 49 centímetros, 955 metros, 55 centímetros, 401 metros, 11 centímetros y 17 metros, y al norte con 462 metros, lindando con la fracción descrita en el litoral. A. De esta cláusula, a la cual ha sido anexada, las superficies mensuradas según los planos mencionados precedentemente constituyen el actual padrón rural número 45.666, ubicado en la cuarta seccional judicial de Rocha, paraje Aguas Dulces, que tiene una superficie total de 209 hectáreas, 4.883 metros. La necesidad de incluir el área de 9 hectáreas, 4.883 metros, que se deslindan en el segundo plano referido, surgió por imperio del espíritu de la propia ley cuando dice en su artículo 2, la transferencia de titularidad que se establece en el artículo anterior se dispone con la finalidad de que el gobierno departamental de Rocha tenga las potestades para la urbanización. Espera un poquito. O sea, a ver si los vecinos entienden esto. La intención y el ordenamiento del gobierno nacional fue que donaba 200 hectáreas, más decir que esas 9 se anexan, con la finalidad de que el gobierno departamental de Rocha urbanizara el balneario Aguas Dulces. Esa fue la finalidad y el objetivo de la ley, que está en el centro de la ley misma, ¿no? Para la urbanización, desarrollo y regulación jurídica de los núcleos poblados aludidos. Es evidente que el área a escriturarse debía abarcar toda la zona poblada, para lo cual hubo que complementar el área deslindada en el plano del agrimensor Arboleda. Con la mensura efectuada por el suscrito dando lugar al segundo plano referido y completando un área de 209 hectáreas, 4.883 metros cuadrados, del texto del propio deslinde que figura en la escritura transcripta y de los propios planos de mensura, se deduce muy claramente que el límite con el océano del predio escriturado a la Intendencia es la línea de ribera, definida técnicamente como la de promedio de las mayores crecientes anuales y que en el terreno responde a la propia barranca que limita la propia playa con la zona poblada. A efectos de una mejor comprensión de lo anteriormente expuesto y refiriéndonos concretamente a la zona A y B del primer censo de viviendas, ampliamente conocida e identificada por el vecino del balneario, podemos expresar sin lugar a dudas que éstas integran el área escriturada y se adjunta el plano. ¿Todos los vecinos entendieron cuál es el área, la zona A y B de Aguas Dulces? Si alguno tiene dudas para... Acá está el plano. Aparte tenemos el plano acá. O sea, en la zona A y B sería de la calle, acá sería la zona A, hasta lo que estaba la terraza antes y hasta el final. Y de lo que estaba la terraza hacia allá es la zona B. No sé si quieren ver el plano, ahí se ve el plano. La nueva anexada es zona A. La nueva anexada sería es la zona de esta zona, de donde estaba el Olmeco más o menos, hacia el Arino. No sé si lo quieren ver. Es zona A también. Es zona A. ¿Me permite solo una aclaración? Sí. Este informe lo hizo Quintana cuando era el director de la Intendencia Municipal de Rocha. O sea, no es un agrimensor contratado cualquiera que a título personal le piden un informe y él lo hace, ¿no? En ese momento que hace ese informe era el director de Desarrollo Territorial de la Intendencia Municipal de Rocha. O sea, la autoridad máxima que tenía el gobierno departamental a cargo del desarrollo territorial. Eso es bueno aclararlo porque no es un informe que puedan traer del pelo cualquiera de cualquier arquitecto y presentarlo. Aparte fue el agrimensor que organizó Aguas Dulces, ¿no? Bueno, esa es una primera información de la ley del año 92, con el padrón, el informe de Quintana que determina por qué esa ley con una obligación. Y acá podemos concluir rápidamente que hay una falta en la gobernabilidad o del gobierno de Rocha de determinar la urbanización planificada por los sectores A y B. Y por lo tanto, no son terrenos fiscales, no es una plaza pública como alguna autoridad dijo por ahí,
habló de plazas públicas, de construcciones, es una faja que nació y es anterior a esta ley también, y que la ley lo que hace es, pretende la ley urbanizar un poblado que estaba constituido desde hace muchísimos años, por lo menos más de 80 años tenía el de Agua Dulce, un balneario de los vecinos de Castilla. Entonces, estas dos cosas son los primeros dos elementos. Después hay otra ley, la 17.160, que es sacada en el año 99, cuando también, ahí se crea la ONG y todo el tema, otra de las grandes crecientes que determinaron problemas en el balneario. Y esta ley, que es muy cortita, muy concisa, en aquel momento los diputados por el departamento de Rocha eran José Carlos Cardoso y Janel Puñales, que son los que hacen y sacan esta ley, es: declárese de interés nacional para el desarrollo turístico de la zona costera del balneario Aguas Dulces, cuarta sesión judicial del departamento de Rocha. Artículo 1. Declárese de interés nacional para el desarrollo turístico a los efectos dispuestos en numeral 9 del artículo 85 de la Constitución de la República y por los artículos 16 y 17 del Decreto Ley 14.335 del 23 de diciembre del 74, la zona costera del balneario Aguas Dulces, cuarta sesión judicial de Rocha. Encomiéndese a los ministerios de Turismo, Vivienda, Ordenamiento Territorial y el Gobierno departamental de Rocha realizar los trabajos necesarios para el ordenamiento definitivo del balneario. Cámara de Senadores, papá. Esta ley también protege y ordena al gobierno departamental de que se urbanice la faja costera. Tampoco se incluye. Y hay toda una argumentación que hacen los legisladores en aquel momento, que son muy largas, de por qué la necesidad de esto. Y bueno, no lo vamos a leer todo. La ley 14.335 también está acá, que es la que determina cuando se declara de interés turístico nacional los alcances y la importancia que eso tiene para el país, una declaratoria de ese tipo. En fin, estos son los marcos normativos que de alguna manera queríamos exponerle a los vecinos, más allá de que hay una ordenanza costera que se generó después de una ordenanza marco, pero que no ha contado con planes directores locales. O sea, un plan director implica, ahora creo que se está manejando uno para La Paloma, tomando como base un ordenamiento territorial del departamento y una normativa. Después cada lugar, de acuerdo a su identidad y a sus necesidades, necesita de un plan director para ordenar, y eso tampoco se hace. Bueno, esto sería en lo que tiene que ver con la parte normativa. No sé. ¿El intendente conoce todo eso? ¿Lo leyó alguna vez? Nosotros le hemos alcanzado a todos los intendentes